y anotar qué les parecía interesante, pero parece que no lo han hecho. Ingeniero, Sí. de mi vecino, su pared estaba tipo, la pintura tipo, como que se había descascarado o algo así. Estaba viendo, era. Ya. La pintura La así pintura. tipo, como cáscara se sale, ¿no ve? Algo así estaba. Ya. Eso es lo que más me llamó la atención. Después el otro lado de donde las casas donde yo vivo, casi no hay muchas revocadas, solo algunas nomás. Buenas tardes, ingeniero. Las partes importantes que también pude apreciar en las construcciones es, por ejemplo, los detalles de las terminaciones que se utiliza mayormente un revoque específico, digamos, para fijar ese tipo de detalles, Muy como bien, ¿alguna otra cosa? arenas delgadas o bastante cemento. Muy bien. Vamos a decir lo siguiente. Les había pedido a ustedes que tuvieran una libreta en la mano, una libreta, un cuaderno, lo que fuera, y anoten algunos elementos que yo voy a recalcar, porque creo que es importante que los tengan en cuenta. Primero, cuando hablamos nosotros de cualquier trabajo de ingeniería, no podemos hablar de un elemento individual, tenemos que hablar de un sistema, pues tenemos que tener un mapa mental. Cuando hablamos de revoque, hablamos de varios elementos a tener en cuenta. El primero, ¿qué es lo que vamos a revocar? ¿Es una pared? ¿Es una viga? ¿Es una columna? ¿La pared es de ladrillo? ¿Es de bloque? Lo primero que tenemos que hacer. A eso se llama firme. Lo primero que tenemos que pensar es qué tipo es la superficie que nosotros necesitamos revestir y en qué condiciones se encuentra. Lo primero que vamos a decir, y lo tienen que tener muy claro, es que la superficie a revestir, a revocar, la que vamos a hacer el revoque, tiene que estar en condiciones de ser revocada. De la misma manera que las chicas que se tiñen el pelo saben que para teñirse el pelo tiene que estar en condiciones de ser teñido. De la misma manera, en este caso, las paredes tienen que estar en condiciones de ser revestidas. En realidad, cualquier superficie que nosotros necesitemos revestir tiene que estar en condiciones de ser revestida. En el caso de los revoques de mortero de cemento Portland, lo primero que tenemos que ver es que esté absolutamente libre de grasa, de aceite, de algas, de hongo, tiene que estar totalmente limpia. Y para ello, la mejor forma de hacerlo es directamente con un hidrolavado. Ha ocurrido en muchos casos que de repente se ha empezado una construcción y se la ha abandonado por mucho tiempo y después se viene a terminar esa obra inconclusa. Y sobre esas paredes, tal como está, se le aplica el revoque. Pero para que el revoque cumpla sus funciones básicas, que son de adherencia, si no hay adherencia, no existe revestimiento de contacto. La principal característica que tiene que tener el revoque se tiene que adherir firmemente a la pared, al hormigón, a la viga, a la columna, a lo que fuera. Y para garantizar la adherencia se necesita que la pared esté en condiciones o el firme de ser revestida. ¿Alguna duda al respecto? No, arquitecto, digo ingeniero. ¿Cuál es el principal problema con las construcciones acá? La humedad.
Me refiero con las paredes. Generalmente no se impermeabilizan las No, paredes. no. Un momentito, no estamos hablando nada de eso. El principal problema es que no se garantiza que la superficie a revestir esté en condiciones de ser revestida. Normalmente la superficie, si ustedes agarran y la miran en detalle, y de aquí para adelante van a tener que hacerlo, ¿ya? Tiene que estar libre de polvo, libre de moho, libre de aceite, de grasa, de escaramiento, cosas sueltas, etcétera. Lo que hay. Lo veo pintando los techos para que quede como el día lo inauguraron, y definitivamente lo que hacen es sobre la teja, sobre eso le colocan la pintura. Al poco tiempo, la pintura se desprende porque no se cumple la función principal, que es la adherencia. Entonces, ahí estamos fallando en la construcción en Santa Cruz. 3 minutos para que piensen qué otras fallas se encuentran en los revoques. 3 minutos. No me contesten hasta los 3 minutos. Muy bien, ¿cuáles eran las otras fallas que encuentran? Uno de los La problemas buena preparación. Existen las grietas o ¿Ya? las fisuras en los revoques. Pero ¿por qué aparecen esas grietas y esas fisuras? Ingeniero, puede ser porque no se respeta las normas de que se dice también de que tienen que una fuerza superior que revoque mucho, le echan y hacen que se rompa o se griete. Ajá. Uno de los problemas también es el uso de material como es la arena, tiene impureza como tierra o partes de hojas o algo así, cosa que Ajá. también utilizan poco cemento o mucho o lo dejan pasmar y entonces el revoque empieza a cuartearse o no resiste porque no está bien adherido a la pared, que no está bien mojado o algo así. Ese también son uno de los problemas. Muy bien, perfecto, excelente. Muy bien.
Por un lado, estamos hablando de que la pared tiene que estar en condiciones de ser revocada. ¿Quedó claro eso? Ingeniero. Muy bien. Por otro lado, el material con que nosotros vamos a aplicar ese revoque, ¿qué es el mortero? Es el mortero. Y el mortero no es otra cosa que una mezcla, anótense con mayúscula, dosificada y homogénea de un agregado fino que es la arena, el agua y el aglomerante, que en este caso es el cemento Portland. En otros países, la mayoría de los aglomerantes son cales, pero acá, debido a la ley 1008, prácticamente ha pasado en desuso la cal, porque requiere de un tratamiento especial y de un permiso especial para su uso. Muy bien. Cuando hablamos nosotros de una mezcla dosificada, significa que cada uno de los integrantes de ese mortero, del agua, del cemento y la arena, tienen que entrar en una determinada proporción. Si yo cambio esa proporción, cambian notablemente las características de ese mortero, sus resistencias mecánicas, etc. ¿Por qué usted, por ejemplo, antes de pintar, agita, ¿no es cierto?, la pintura? Para que Para se se pueda, homogéneamente. exacto, ¿Para qué? para que se pueda, para que se vuelva uniforme y que no tenga en un lado cierta cantidad de agua y en el otro esté más espeso. Perfecto. Entonces, eso mismo que les parece tan sencillo, les cuesta mucho a ustedes en el examen. ¿Para qué tiene que ser mezcla homogénea? Para que todas y cada una de sus partes tengan las mismas propiedades. En el caso de la pintura, tengan el mismo color. Para que todas y cada una de sus partes tengan las mismas propiedades, de manera tal que reaccionen de la misma manera ante las distintas solicitaciones, sean estas de qué, cambios de temperatura, de humedad, variaciones, ¿no es cierto?, asentamiento, estructuras, qué sé yo. No es para aumentar la resistencia, no es para mejorar, como ustedes le ponen los exámenes, la durabilidad, nada. Es solamente para que todas y cada una de sus partes tengan las mismas cantidades, las mismas proporciones y por lo tanto las mismas propiedades. Por eso, lo ideal sería que ustedes batan la mezcla, ese mortero, en una mezcladora mecánica, no a mano. El 99% de las construcciones que se hacen en Santa Cruz, el batido se lo hace a mano. Y todavía, ingeniero, lo hacen en el suelo. Al hacer en el suelo pueden entrar ciertos elementos extras que pueda arruinar en el momento. Contaminar, exactamente. Excelente respuesta. Entonces, siempre que sea posible, uno debería batir la mezcla, ¿no es cierto?, de arena y cemento en un medio mecánico, en una mezcladora. Muy bien. La proporción que en Santa Cruz se utiliza es una parte de cemento y 5 partes de arena. Usted le pregunta a los 72 profesores que tienen la facultad y le van a decir la misma respuesta. Pero nadie le va a decir por qué. ¿Por qué no 1 a 4? ¿Por qué no 1 a 8? ¿Por qué no 1 a 6? ¿Por qué no 1 a 7? Lo único que yo les puedo decir con seguridad es que una mezcla mal batida es peor que la ausencia de cemento. Entonces, me imagino que han seleccionado la mezcla 1 a 5. ¿Para qué? Para garantizar que de alguna manera le llegue algo de cemento a esa mezcla mal batida. Pero yo les puedo demostrar con números que si yo agarro y utilizo una mezcla 1 a 7, una parte de cemento y 7 partes de arena,
la arena está limpia, el agua está limpia, y lo bato en una agitadora mecánica, las resistencias que se obtienen son mayores que trabajar con una mezcla 1:5 y batiéndola en el piso. Es muy importante la homogenización, con una diferencia. No se trata aquí de agarrar y ganar plata y disminuir la calidad de la obra. Una mezcla 1:5, por lo general, nos alcanza una bolsa de cemento para revocar 5 metros cuadrados, mientras que una mezcla 1:7 nos da para 7 metros cuadrados, un 40% más. Y le aseguro que la mezcla 1:7 mezclada en una hormigonera es de mejores características y mejor calidad que la de 1:5. Otro de los paradigmas que se maneja en el pueblo es que si usted le mete más cemento, es decir, el revoque es mejor. Nada más equivocado. A medida que usted va aumentando la cantidad de cemento, la mezcla se vuelve cada vez más rígida. Por lo tanto, se rompe con mucha más facilidad. Tiene más posibilidades de partirse, agrietarse. Entonces, no es nomás ponerle más cemento. El tercer elemento, ¿verdad?, es que el espesor del revoque no debe superar los 2 centímetros. Para eso necesitamos que el firme, la pared, la columna, la viga, esté perfectamente aplomada, perfectamente nivelada. Porque si no, yo tengo que lograr esa perfección con el revoque. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué mantiene unida el revoque a la pared? La adherencia. A medida que yo voy aumentando el espesor del revoque, va aumentando el peso que la pared va a sostener por adherencia. Y llega un momento que el revoque se suelta, se parte, se agrieta. Entonces, algo estábamos haciendo mal. ¿Dudas hasta ahí? Una duda, disculpe, y en cuanto al tema del agua, en la dosificación 1:7, ¿cuánto es lo adecuado? Ahí no hay cómo pelarle, porque si usted le aumenta agua, no puede revocar, y si le baja la cantidad de agua, tampoco puede revocar. La mezcla está muy seca, no la puede revocar. Si la mezcla está muy aguada, tampoco puede revocar. Entonces, ahí no hay mucho, no ocurre lo mismo en los hormigones, es otra cosa distinta. Ahí se determina más por la consistencia, ¿no? Más que por un dato exacto, por la consistencia que tiene la mezcla. Exactamente. Muy bien. Ahora hay otro problema. Aparte de garantizar que la superficie a revestir esté en condiciones de ser revestida, hay que garantizar que la superficie a revestir no absorba agua de la mezcla del revoque. Porque si absorbe agua de la mezcla del revoque, va a chupar el agua que el cemento necesita para hidratarse y para poder desarrollar los fenómenos de endurecimiento. Por eso es que se debe hidratar, se debe regar previamente el ladrillo, el cemento, el hormigón, lo que sea, tiene que regárselo. Porque si no, cuando usted revoca, ¿verdad? Como la superficie es mucho más seca, el ladrillo se lo chupa el agua y lo deja al cemento sin la cantidad de agua necesaria para que se puedan desarrollar los fenómenos de endurecimiento. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Un comentario. Sí. Por ejemplo, solamente como comentario, ¿no? Porque yo he visto, digamos, para no desperdiciar, por ejemplo, el preparado de una mezcla en el suelo con la pala, cuando preparan, por ejemplo, se pasma con el sol, y he visto que lo agregan más cemento para no desperdiciar ese preparado ya. Hay muchas maneras
de hacer las cosas equivocadas. Una vez que empezó el periodo de endurecimiento, si usted agarra y lo mueve, ¿no es cierto?, va a volver a adquirir una capacidad, va a poder manejarlo. Pero la capacidad que tenía ese material de adherir ya no se lo vuelve a recuperar. Es como que usted agarre y pega algo con poxipol, lo levante y agarre y le eche agua a ese poxipol y pretenda que vuelva a adherir. No lo va a hacer. Lo que es importante es que el maestro, el tipo, el albañil que va a hacer ese revestimiento, en su gaveta tenga la cantidad de mezcla necesaria para poder desparramarla, colocarla antes que empiece el periodo de endurecimiento. No se olviden que está el principio y fin de fraguado, que normalmente 40-45 minutos para los cementos, donde empieza el endurecimiento. Si usted, después de ese plazo, usted lo mueve, se parte, se rompen las uniones y no vuelven a recuperarse de nuevo. ¿Alguna otra duda? Muy bien. La arena tiene que estar limpia, pero hay arena desde 2 milímetros hasta 0.064 milímetros. De arena muy gruesa, arena muy, muy fina. ¿Qué tipo de arena debemos utilizar para hacer nuestro revoque? Depende nuestras pretensiones, qué tipo de revoque vamos a utilizar. Si es revoque grueso, si es revoque fino, si es revoque muy fino, si es piruleado, si es texturado. En base a esas consideraciones, yo selecciono la arena a utilizar. Para hormigones, no es el caso que estamos hablando, se necesita trabajar siempre con arena gruesa o arenilla, porque mientras más gruesa es la arena, menor es la cantidad de vacíos. Mientras más fina es la arena, mayor es el porcentaje de vacío. Entonces, no se puede revocar con arenilla, porque tiene pedacitos de piedrita, es arena gruesa, y con eso se hace revoque grueso. Si queremos un revoque fino, tenemos que utilizar arena media, y si queremos piruleados, texturados y ese tipo de cosas, se tiene que hacer con arena fina. ¿Duda? ¿Puede repetir ese comentario, ingeniero? Mientras más arena gruesa, ¿qué pasa? Es que no Mientras más gruesa es la arena, menor el porcentaje de vacío. Mientras más fina es la arena, mientras más finita es la arena, mayor es el porcentaje de vacío. Por lo tanto, la arena muy fina se utiliza básicamente ¿para qué? Para texturado, para piruleado, para hacer tipos, ¿no es cierto?, de decoración. Pero cuando se quiere cierta resistencia, no se puede utilizar arena fina, sino tiene que utilizar arena mucho más gruesa. De la misma manera que cuando se hace un decorado de una torta, ¿con qué tipo de azúcar lo hacen? ¿Azúcar glass o impalpable? Impalpable. Muy bien. Muy bien. Entonces, con eso ustedes seleccionan el tipo de arena. Ahora bien, Santa Cruz es uno de los lugares privilegiados del mundo, donde usted extrae muchos de los materiales que se utilizan en la construcción, usted lo extrae directamente del río. Por lo tanto, ese material que sale del río es de tipo redondeado, no redondo. La arena es redondeada. Entonces, nos da mezclas muy trabajables. Mientras que, si la arena usted la obtiene moliendo, fracturando roca, piedra, esa arena va a ser poliédrica, va a ser angulosa, va a ser muy difícil de trabajar. Entonces, yo quiero hacer, por decirle algo, un texturado muy fino, no lo puedo hacer con arena chancada. Tiene que ser arena de río. ¿Quedó claro? Muy bien. Se necesitan 28 días para que el cemento, para que el hormigón desarrolle
toda la capacidad de resistencia que va a tener ese material a lo largo de toda su vida. 28 días. Como en el caso de los morteros, se utilizan solo para sentar ladrillo y para revocar y no forman parte estructural de la edificación, con que yo proceda a un curado de 3 días es más que suficiente. ¿Qué significa eso? Durante todo ese periodo de tiempo, yo tengo que evitar que el agua se evapore. Y para ello, una vez que la mezcla tenga consistencia, es decir, cuando yo la apliqué, le ponga las manos y no se marque, debería estar permanentemente regándola por lo menos 3 días. ¿Qué es lo que pasa acá? De repente, sobre todo los revoques externos, la gente revoca y se asolea toda la tarde. Antes de que se hayan desarrollado los fenómenos de endurecimiento en el cemento, ya se mandó mudar el agua, entonces ya no hay con qué reaccione el cemento y se transforma ese cemento en una arena demasiado cara. Y le llaman los albañiles lo que alguien de sus compañeros dijo, se paspó, se quemó, y usted le pasa la mano y se descascara, se desprende como si fuera directamente arena, como si no tuviera cemento. Entonces usted debería programar la hora en que usted va a desarrollar ese revoque. No se olvide que el revoque solamente tiene 2 centímetros de espesor y una superficie demasiado grande. Entonces fácilmente se evapora el agua. Entonces tiene que hacer el curado. Si usted hace el curado respectivo, ya va a ver que no van a haber esas fisuras, no van a haber esos desprendimientos, no va a haber el cuartamiento ese que parece piel de cocodrilo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cada cuánto tiempo se hace el curado en los revestimientos? En realidad, aquí lo riegan por lo menos 3 veces al día. Deberían, que no lo hacen. Lo ideal sería que durante los 3 días ese mortero esté húmedo, esté humedecido. Eso sería lo ideal. ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿para qué se hace el curado? La gente dice para aumentar la resistencia. No aumenta la resistencia con el curado. Lo único que hace es garantizar, ¿verdad?, que el cemento esté hidratado para lograr la resistencia que se esperan con ese mortero. Y por último, todo cuerpo que se somete a variaciones de temperatura siempre modifica sus dimensiones. Siempre. Por lo tanto, a medida que la superficie es más grande, mayor es el desplazamiento que hay, lo que se dilata ese material. Por eso es que los rieles, cada 12 metros, tienen un espacio. No es que a los que fabricaron el ferrocarril le interese que haga taca, 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 taca. O sea, ese espacio es el que normalmente se necesita para cuando se caliente esa riel, llegue, se tope y no se abra, no se salga de su línea. Y de hecho se ha salido en algunos casos. Cuando usted ve los pavimentos en las calles, va a ver que cada 4 metros lo han cortado y le han puesto asfalto, porque el asfalto es una mezcla plástica que permite deformarse y no permite que ingrese el agua por ahí. De la misma manera ocurre en los revoques. Cada tanto debe cortarse el revoque, debe colocarse una junta. Esa junta lo que permite es que se disipen las tensiones en ese lugar y evitar las fisuras y las partiduras en ese revoque. Y esa junta debe ser diseñada por el calculista y debe ser consensuada con el arquitecto para evitar que esa junta redunde en ¿qué? En un aspecto no estético. ¿Duda? Disculpe, ¿de qué está compuesta una junta? La junta es solamente un espacio que usted ha cortado
has soltado el material dejando un espacio. Y a ese espacio normalmente se le coloca un material plástico. Pues, bueno, acá le ponemos asfalto, en otro lado son productos de Sika, productos que son mucho más específicos para esa junta. Vasillas plásticas, silicona, cualquier material que permita que se mueva la pieza entre pieza y no genere tensiones. Gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien. De nuevo, le voy a tomar examen sobre este tema en la próxima clase. Van a ir y van a averiguar y van a verificar, porque va a ser un examen práctico. Van a ver qué es lo que han encontrado respecto a todo lo que se refiere a los revoques. No cerámica, no piruleado, no revestimiento de aluminio, solo revoque. Muy bien, vamos a dejar acá, seguimos la próxima clase. Tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero.